Apreciables estudiantes de prepa en línea, muy buen día. Kenia, muy buen día tenga. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de este módulo número 14, el universo natural. En esta semana estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 3, sistemas vivos, y particularmente nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad número 6, llamada la nutrición. Kenia, me da mucho gusto verla nuevamente, al igual que el día de ayer. Si tienen alguna duda en particular, por favor tomen directamente el audio de esta plataforma y realicen las preguntas, comentarios. Recuerden que este espacio está diseñado exclusivamente para ustedes, eh, para que tengamos una comunicación proactiva y en caso de resolver algunas dudas, este es el espacio apropiado. No solamente eso, también para recibir alguna recomendación, algún aporte para sus compañeros que se lleguen a integrar o para más tarde que vean el video de esta sesión, al igual que sugerencias. También esta plataforma cuenta con un chat donde pueden ustedes escribir dudas, comentarios y sus participaciones. Recuerden que se está grabando esta sesión, la cual se subirá a la plataforma de YouTube a la brevedad posible, donde en la sección de comentarios ustedes pueden escribir las dudas que puedan llegar a presentarse. Recuerden que tanto en esta sesión síncrona como en nuestras sesiones asíncronas, eh, es importante el que sigamos las normas de comunicación virtual. Para ello, para nuestra actividad integradora número 5, los aprendizajes esperados, vamos a aprender sobre la relación entre la materia y la energía, como les comentaba el día de ayer, pero algo muy importante en los seres vivos y aprendiendo las 8 características fundamentales que tienen todos los seres vivos. Recuerden, los seres vivos, dependiendo las especies, los géneros, llegan a tener muchas más características adicionales, por supuesto que sí, pero nos tenemos que concentrar en estas 8 características fundamentales que tienen todos los seres vivos. Y esto es para poderlos diferenciar de los seres no vivos o de esa materia inerte. Eh, Recuerden que también estamos explorando acerca de esos procesos vitales que tienen los seres vivos y las formas de nutrición. Reflexionando de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Eso es muy importante y que abordaremos el día de hoy. Respecto de nuestro propósito formativo, espero que en esta semana nos quede completamente claro para reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. Ayer comentábamos, y como hemos comentado a lo largo de estas 3 semanas, las ciencias experimentales se basan en la obtención de conocimiento científico al aplicar el método científico experimental. A partir de este conocimiento generamos un pensamiento científico. Realizando un análisis de la dinámica del universo. ¿De qué universo hablamos? Hablamos de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, del lugar donde vivimos, donde laboramos. Mi propio cuerpo es mi universo natural. ¿Y cómo lo estamos realizando? Comprendiendo la estructura de la materia a partir de la estructura más pequeña que es el átomo y la interrelación que tiene con la energía. Vamos a pasar a nuestra actividad integradora número 6. Recuerden, la sesión de ayer abordamos acerca de nuestra actividad integradora número 5. No obstante, si queda alguna duda, por favor, también la podemos abordar. Si queda todavía alguna duda de nuestra actividad integradora número 5, vamos a destinar este espacio inicialmente para abordar nuestra actividad integradora número 6, llamada la nutrición, y vamos a cubrir aspectos increíblemente importantes. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Vamos a comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de la nutrición. Para ello,
¿Qué necesitamos? Conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia, particularmente entre compuestos orgánicos e inorgánicos y respecto de los compuestos orgánicos, aquellos a los que llamamos biomoléculas que componen y son necesarios para los seres vivos y fundamentalmente y estructuralmente las biomoléculas orgánicas. Vamos a entregar, al igual que nuestra actividad integradora número 5, un documento en un procesador de textos. Para esta actividad no se exige una portada para la entrega de nuestra actividad. No obstante, les recomiendo que no solamente para esta actividad, sino para todas las que lleven a cabo, formalicen su entrega colocando una portada con sus datos de identificación. ¿Por qué? Porque una portada hace más formal la entrega de todas nuestras actividades, sea evaluable o no. Es una carta de presentación del estupendo trabajo que estamos realizando nosotros en Prepa en línea. Así es que, aunque no es evaluable, espero que no solamente para este, sino para todas sus actividades tengan una portada con sus datos de identificación. ¿Cómo lo vamos a realizar? Muy importante. Al igual que en la actividad integradora número 5, lo más importante es que nosotros expliquemos con nuestras propias palabras los conceptos que se nos están solicitando, esos procesos que tenemos que identificar. Para esta actividad vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 a 8 renglones la diferencia entre los diferentes tipos de nutrición y la alimentación. Vamos a colocar tres ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores de acuerdo a la red trófica. Y vamos a clasificar cada uno de ellos de acuerdo con su nutrición que llevan a cabo, si son organismos autótrofos o si son organismos heterótrofos. Vamos a explicar con nuestras propias palabras también en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre la materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Vamos a describir la función de cuatro biomoléculas orgánicas que son esenciales para la vida. Cuatro biomoléculas orgánicas. Eso es importante. Y finalmente vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 a 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición. Eh, Perdón, el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en el proceso de nutrición y sus diferencias. Una vez que terminemos nuestra actividad, la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 6. Platicábamos acerca de esos procesos vitales que tienen a cabo los organismos vivos y hablamos acerca de lo que es la nutrición respecto de nuestra actividad integradora número 5. Y vamos a retomar esos conceptos. La nutrición en los organismos vivos la clasificamos como organismos autótrofos y como organismos heterótrofos. ¿A qué nos referimos con organismos autótrofos? Son aquellos que pueden sintetizar las sustancias que necesitan para su crecimiento y desarrollo, para su mantenimiento celular, incluso para la obtención de energía a partir de procesos inorgánicos. Es decir, los organismos autótrofos son aquellas
aquellos agentes vivos o aquellas especies o aquellos organismos que son capaces de crear todas las sustancias que necesitan. ¿De dónde obtienen, por ejemplo, una fuente de energía? La pueden obtener a partir de la luz del sol o a partir de un medio luminoso. También existen algunos organismos que lo obtienen a partir de procesos químicos. Por ejemplo, a partir de procesos de oxidación, a partir de procesos de tipo de reducción, a partir de procesos térmicos. También son capaces de obtener de aquí esa energía, utilizar esa energía para el metabolismo y sintetizar las moléculas que necesitan. A partir de nutrientes inorgánicos. A partir de estos nutrientes inorgánicos, eh, sintetizan las moléculas que necesitan para ese mantenimiento celular. Como ejemplos tenemos prácticamente todas las plantas. Todas las plantas obtienen su energía a partir de un proceso luminoso, generalmente a partir de la luz del sol. Existen otros tipos de organismos, existe una clase de bacterias, eh, un, eh, un número reducido de bacterias que son organismos autótrofos. De hecho, el tipo de energía lo obtienen a partir de procesos químicos, a partir de procesos de reducción. También algunos otros tipos de microorganismos poseen también organelos especializados capaz de captar la energía luminosa. En particular, y haciendo una acotación, la mayor parte de las bacterias, la mayor parte, son organismos heterótrofos, pero hay un grupo muy reducido que son organismos autótrofos. A partir de componentes inorgánicos como sales minerales, dióxido de carbono y agua, son capaces de sintetizar todas las estructuras que necesitan para su crecimiento y para su desarrollo a partir de procesos catabólicos. Así es que tenemos muchos ejemplos. Todas las plantas a partir de los procesos fotosintéticos pueden obtener la energía para poder sintetizar este tipo de estructuras. Aquellos que obtienen su medio de energía a partir de procesos luminosos o de la luz del sol, se les llama organismos fotoautótrofos. Y aquellos que obtienen su energía a partir de procesos químicos, se les llama organismos quimiautótrofos. Un ejemplo de estos organismos quimiautótrofos que crecen en ambientes muy extremos son los microorganismos o generalmente bacterias que crecen, por ejemplo, en las fosas marianas, en estas chimeneas subterráneas, donde a partir de procesos de reducción obtienen esta energía. Por ejemplo, en geysers, que son termales de alta temperatura y también muy ácidas, también existen bacterias, por ejemplo, bacterias nitrificantes, que obtienen los procesos energía a partir de procesos de oxidación y de reducción de compuestos inorgánicos. Todos los demás organismos, el, el mayor número de bacterias, todos los animales, todos los hongos son organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir que sean heterótrofos? Son organismos que no son capaces de producir todas las sustancias que necesitan para su metabolismo, para su crecimiento y para su desarrollo. Son organismos que necesitan consumir estas biomoléculas que ya han sido preformadas en otros organismos vivos. Es decir, que consumen a otros organismos vivos para de ahí obtener estos componentes. Y, por ejemplo, el ser humano les llamamos nutrientes. Consumimos esas moléculas ya preformadas que necesitamos porque no poseemos toda esa maquinaria metabólica para poder sintetizar esto que necesitamos. A partir de procesos anabólicos obtenemos eh, estas moléculas para nuestro crecimiento y desarrollo y mediante procesos catabólicos
para la obtención de energía. Esto es a partir de procesos de oxidación dentro del metabolismo y también dentro de lo que son procesos fermentativos. Los organismos heterótrofos no cuentan con organelos especializados, por ejemplo, como las plantas. Las plantas cuentan con cloroplastos, que este tipo de organelos les ayuda a captar la energía por medio de la luz del sol. Los organismos heterótrofos no poseen este tipo de organelos que les permitan obtener este tipo de energía, pero sí a partir del metabolismo. Prácticamente todos los animales, insectos, arácnidos, mamíferos, reptiles, todos somos organismos heterótrofos. Todos los hongos, desde los hongos unicelulares hasta los hongos macroscópicos, son organismos heterótrofos. La mayor parte de las bacterias son organismos heterótrofos y todos los parásitos. De aquí quiero hacer una mención muy importante respecto de los hongos. Los hongos son llamados también organismos saprófitos. ¿Qué significa que sean saprófitos? Los hongos cumplen una función muy importante en los ecosistemas porque los hongos son como organismos heterótrofos, tienen una capacidad de degradar la materia orgánica inerte, la materia muerta, llamémoslo de esta forma, y son como los medios biológicos que realizan un reciclaje de todas estas materias orgánicas. Cumplen una función muy importante en los ecosistemas para degradar la materia muerta. Es un proceso lento, pero tienen la capacidad de realizar esta función. ¿Ok? Y es importante mencionarlo porque vamos a retomar aquí la red trófica. La red trófica, antes o en algún momento, llamada también lo que es la cadena alimenticia, y que en esta imagen me gusta representar esta red trófica en forma de pirámide y donde se observan diferentes niveles. Como todas las pirámides, la base siempre es la más importante y de aquí se erigen los siguientes niveles. Y algo característico es que los siguientes niveles son más pequeños. La base es muy importante y en la base hay algo que observamos en esta imagen y observamos a los organismos productores, a estos organismos autótrofos. Observamos plantas. Las plantas tienen una función muy importante porque son el alimento para el siguiente nivel donde encontramos nosotros a los productores, a los consumidores primarios. Los consumidores primarios, nosotros notamos que generalmente son organismos herbívoros. Y si notamos este nivel un poco más pequeño, por supuesto, pero es más grande que los siguientes niveles que están en la parte superior. Los consumidores primarios se alimentan de los organismos productores. A su vez, el siguiente nivel observamos a lo que son los consumidores secundarios. Dentro de los consumidores secundarios vemos que es un grupo más reducido de especies y generalmente son organismos omnívoros que consumen tanto organismos a consumidores primarios como organismos productores. Y en la cima de esta pirámide observamos a los consumidores terciarios. Los consumidores terciarios generalmente vamos a tener a lo que son depredadores. Estos depredadores generalmente son carnívoros y se encuentran en la cima de esta pirámide o al principio de lo que era la cadena alimenticia. Es un grupo muy reducido de especies y generalmente animales. Y también se especializan en la caza de algunos consumidores, tanto primarios como secundarios. Veamos lo siguiente. Si la base de esta pirámide fuera mucho más grande, eso repercutiría directamente en los niveles superiores. ¿Por qué? Porque también serían más grandes. Habría una mayor cantidad de consumidores primarios
Esto provocaría que hubiese más alimento tanto para consumidores secundarios como para consumidores terciarios. Y entonces se engrosaría esta pirámide. No obstante, si pasa el caso inverso, si nosotros reducimos la base de esta pirámide, si reducimos a los productos, a los organismos productores, eso repercutiría directamente en los siguientes niveles. ¿Por qué? Porque los consumidores primarios no tendrían suficiente alimento. ¿Para qué? Para poder realizar la obtención de su energía, para poderse reproducir. Entonces, repercutiría en el número de especímenes de los productores, de los consumidores primarios. Y esto afectaría gravemente a los niveles superiores, ya que estos a su vez tendrían también una menor cantidad de alimento. Respecto de los consumidores terciarios, estos depredadores, si bien son carnívoros, son especializados en la caza de productores tanto primarios como secundarios, también son los más sensibles. Entre menor sea el número de presas, se ve afectado el número de consumidores terciarios. Ahora bien, imaginen que aumentara el número de consumidores primarios de herbívoros. Esto afectaría gravemente a lo que son los consumidores primarios. Se vería reducida la base y esto afectaría a los niveles superiores. Si la base, si hubiese más plantas, si hubiera más organismos productores, entonces también habría más organismos consumidores primarios. Se podrían reproducir más y habría a su vez más alimento para los siguientes niveles. Con esto observamos que existe un equilibrio muy frágil entre cada uno de estos niveles. Si nosotros afectamos, por ejemplo, cazando a los depredadores, esto repercutiría en que no habría un control tanto de consumidores primarios y secundarios y estos afectarían gravemente a los consumidores primarios. Eh, es un equilibrio dentro de los ecosistemas. Existe tanto un intercambio de materia y energía. Y hemos hablado hasta este momento tanto de productores primarios como de productores secundarios. ¿Y qué pasa con los organismos descomponedores? Los organismos descomponedores afortunadamente se encuentran en todos estos niveles. ¿Y qué función tienen? Recuerden que les acabo de comentar que los hongos son organismos aprófitos, es decir, son organismos que descomponen la materia orgánica en cada uno de estos niveles. ¿Y por qué es importante? Porque al descomponer la materia recupera los nutrientes al suelo. Al recuperar los nutrientes en el suelo, este tipo de nutrientes inorgánicos está disponible para las plantas y para que a su vez puedan desarrollarse. Y generando un ciclo muy importante. Los organismos descomponedores, sí, principalmente vamos a tener a lo que son los hongos con una función muy importante, pero vamos a tener también bacterias. Vamos a tener también algunos organismos, por ejemplo, animales, que tienen parte de esta función. Por ejemplo, las lombrices de tierra. Las lombrices de tierra descomponen también la materia orgánica y además tienen una función muy importante al desplazarse en el suelo. Crean una serie de canales por donde se desplazan y este tipo de canales hace que, por ejemplo, las raíces de las plantas se encuentren aereadas y que se encuentren sanas. Muchos escarabajos cuentan con una función para descomponer materia orgánica y de esta forma que se encuentre un equilibrio entre los diferentes estratos de esta red trófica. Cuando muere o los restos orgánicos de algún consumidor primario, secundario o terciario, estos sus componentes se descomponen y son regresados al suelo para que nuevamente inicie este ciclo. Por ello es muy importante comprender la importancia tanto de organismos productores como consumidores y de organismos descomponedores.
Respecto de los procesos de nutrición celular, el día de ayer hablábamos acerca de estos procesos de nutrición. Comentábamos hace un momento acerca de la existencia de organismos autótrofos y la existencia de organismos heterótrofos. Y algo importante, independientemente del tipo de organismo, llevan a cabo el mismo proceso de nutrición celular, tanto organismos autótrofos como heterótrofos. Se lleva a cabo y veamos a la célula termodinámicamente como un sistema abierto. ¿Qué es un sistema abierto? Es aquel que permite la entrada y salida tanto de materia como de energía. Claro que como es un organismo vivo, va a existir una transformación. ¿Una transformación de qué? De esas biomoléculas que son necesarias. Son necesarias para ese mantenimiento celular y son necesarias para la obtención de energía. Necesitamos esas biomoléculas como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas para nuestras propias funciones, pero también para poder obtener energía y mantener esos procesos celulares eh, para el sostenimiento de la vida. En una célula entran esas moléculas orgánicas, se toman y se convierten y se obtiene la energía a partir de estos y se obtienen metabolitos que son expulsados nuevamente como materia de desecho. ¿Por qué se necesita esta materia? Porque los organismos vivos necesitan fabricar energía, necesitan un mantenimiento celular. Hablando de un organismo pluricelular, se necesita crecer, se necesita desarrollar, se necesita esa reparación celular. Necesitamos obtener energía a partir de los nutrientes. ¿Y para qué se necesita energía? Para nuestras funciones basales, para esas funciones de transporte, para la respiración, eh, para correr, para nadar, para brincar, incluso para descansar necesitamos esa energía. Ahora bien, como la utilización de nuestra energía es constante, también es constante el que nosotros necesitemos esa materia hablando de esos nutrientes, de esas biomoléculas. Por ello, es importante esta interrelación entre materia y energía. Mediante procesos químicos obtenemos energía a partir de esa materia y a partir también de esta energía somos capaces de sintetizar o de aprovechar estos nutrientes para nuestro propio mantenimiento celular. Por ello es muy importante estos procesos de nutrición. Y para ello es importante hablar sobre bioelementos y hablar sobre biomoléculas. ¿A qué le vamos a llamar bioelementos? Le vamos a llamar a aquellos elementos que, por supuesto, que se encuentran en la tabla periódica, pero que son característicos en los seres vivos. A a los elementos que se encuentran en la misma proporción prácticamente en todos los seres vivos, ojo, en la misma proporción, no en la misma cantidad. Desde una diminuta bacteria, una planta, una ballena, una jirafa, el ser humano, tenemos la misma proporción de estos elementos, los cuales es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y a esto les vamos a llamar bioelementos primarios. Aquellos que se encuentran en menor cantidad, pero que también son muy importantes, les vamos a llamar bioelementos secundarios, como en el caso de iones, tanto cationes como aniones, que son muy importantes como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y aquellos que necesitamos en una pequeña cantidad les vamos a llamar bioelementos terciarios, oligoelementos o elementos traza, como el hierro, el manganeso, el flúor, el selenio, el cadmio, el cromo o el vanadio. Hay algo muy importante. Cuando estos bioelementos reaccionan entre sí, van a formar biomoléculas. Pero hay unas biomoléculas que son muy importantes y dentro de su estructura tienen átomos de carbono.
átomos de carbono reaccionando principalmente con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A esto les vamos a llamar biomoléculas orgánicas. Y aquellos que no tienen carbono en sus estructuras les vamos a llamar biomoléculas inorgánicas. Biomoléculas inorgánicas como el agua, como las sales minerales, como gases como el CO2, pero nos vamos a enfocar a lo que son las biomoléculas orgánicas. De aquí vamos a tener lo que son carbohidratos. Los carbohidratos son muy importantes. Por ejemplo, en los animales son importantes porque nos ayudan a la obtención de energía. Los carbohidratos nos proporcionan hasta 4 kilocalorías por gramo. Y los carbohidratos están formados por pequeñas unidades llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. Es indistinto. O se utilizan estos términos de forma indistinta. Los carbohidratos son moléculas muy grandes, son de alto peso molecular, pero tienen la característica de que están formadas por pequeñas moléculas químicas que se unen unas a otras y este proceso se le llama polimerización, pero son unidades o moléculas químicas muy semejantes o iguales. A estas unidades se les llama monómeros. Les había comentado, por ejemplo, en los animales, los carbohidratos los utilizamos para la obtención de energía. No son importantes para la formación de nuestra estructura o no tan importantes. De aquí que, por ejemplo, nosotros podemos obtener los carbohidratos dentro de lo que son los almidones y los podemos obtener en productos como el pan, como la tortilla, como las pastas. Aquí nosotros obtenemos esos carbohidratos. Y la importancia de que nos brinden energía es que nos brindan energía de forma muy rápida. Para otros organismos vivos, como en el caso de las plantas, también utilizan los carbohidratos para la obtención de energía. Pero para ellos también van a utilizar un tipo de carbohidratos que les vamos a llamar celulosas. Y las celulosas son importantes porque son parte de la estructura de su propia integridad. En el caso de las plantas, todas las plantas utilizan los carbohidratos para la formación de la raíz, del tallo y de sus hojas. Las siguientes biomoléculas son los lípidos, lípidos o grasas. Esto también es indistinto. Son moléculas de alto peso molecular y al igual que los carbohidratos también están formados por moléculas químicas llamadas ácidos grasos. Los ácidos grasos forman a lo que son los lípidos. Los lípidos tienen muchas funciones. En el ser humano, por ejemplo, los lípidos tienen funciones de aislamiento. Por ejemplo, debajo de nuestra piel tenemos una capa de grasa que nos evita que perdamos calor y con eso mantener nuestros procesos homeostáticos. Los lípidos tienen una función de protección, ya que también envuelven nuestros órganos internos y absorbe los impactos en caso de los golpes. No solamente eso, los lípidos también tienen una función estructural en absolutamente todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque los lípidos conforman lo que son las membranas y las membranas también de los orgánulos celulares. Los lípidos, en el caso de los animales, en el caso del ser humano particularmente, son precursores de hormonas, por lo cual también los vuelve moléculas con funciones muy importantes. Los lípidos, una de sus funciones también podemos obtener energía a través de este, pero dentro de sus funciones funciona como reservorio de energía. Los lípidos son las moléculas que más energía nos pueden aportar. Nos aportan hasta 9 kilocalorías por gramo, pero esa no es su función principal. Su función principal también es como reserva de energía dentro de las muchas funciones que tienen los lípidos. Las siguientes biomoléculas son las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas que más funciones tienen y de hecho funciones increíblemente importantes. Todas las proteínas son moléculas químicas
también de muy alto peso molecular y, al igual que los lípidos y los carbohidratos, están formadas por pequeñas moléculas químicas llamadas aminoácidos. Hasta el día de hoy se han identificado 403 o 406 aminoácidos. De estos aminoácidos, solo 20 tienen funciones estructurales y conforman las proteínas de los cuales estamos formados. El ser humano, aquí quiero acotar algo importante, eh, va a necesitar entre 10 y 11 aminoácidos de esos 20, a los cuales les vamos a llamar aminoácidos esenciales. ¿Por qué les llamamos de estas esenciales? Porque el ser humano no los puede producir. ¿Por qué entre 10 y 11? Porque cuando somos niños necesitamos de 11 aminoácidos y cuando somos adultos ya solo necesitamos 10 porque nuestro metabolismo ya puede sintetizar uno más de estos. Entonces, como no podemos sintetizarlos, nosotros necesitamos consumirlos debido a que somos organismos heterótrofos. Las proteínas, ¿qué funciones tienen? Al igual que los carbohidratos y los lípidos, también nos pueden producir energía. Y al igual que los carbohidratos, nos proveen de 4 kilocalorías por gramo. Pero las proteínas tienen funciones estructurales, ya que todas nuestras estructuras están formadas por proteínas. Tienen funciones de transporte. Las sustancias dentro de nuestro cuerpo, ya sean sólidos, líquidos o gases, son transportados por medio de proteínas, ya sean nutrientes o sustancias de desecho. Las proteínas tienen funciones de movilidad, ya que nuestros músculos están hechos de proteínas y nos permiten el desplazarnos, el movernos. Tienen función estructural y de soporte, ya que nos permiten, por ejemplo, la formación de cartílagos y huesos y con ello soportar nuestros músculos. Las proteínas tienen funciones de protección, ya que nuestro sistema inmunológico está formado de proteínas, bueno, y a su vez de células, pero también para esos marcadores que ayudan a los glóbulos blancos a realizar su trabajo. Las proteínas también tienen una función y esta función es muy importante dentro del metabolismo y es una función catalítica. Hay unas proteínas que se llaman enzimas y sin las enzimas las reacciones biológicas no se podrían llevar a cabo. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más versátiles debido a las enormes funciones que tienen. Y olvidaba una función también muy importante. Tienen funciones hormonales. Nuestras hormonas están hechas de proteínas, como en el caso, por ejemplo, de lo que es la insulina, que permite el transporte de moléculas de glucosa hacia la célula. Están hechas, la insulina es una proteína. Funcionan como neurotransmisores, por ejemplo, también en nuestro sistema nervioso central. Son de las biomoléculas con más características y propiedades y funciones dentro de los organismos vivos. Y tenemos una biomolécula muy importante, bueno, de hecho dos. Dentro de los ácidos nucleicos tenemos lo que es el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, o ADN, y lo que es el RNA o bien el ácido ribonucleico. ¿De qué se encargan? Eh, las, los ácidos nucleicos, el DNA particularmente, guarda toda la información química de quiénes somos nosotros, pero también de lo que nosotros necesitamos. El DNA se encuentra formando lo que son los cromosomas dentro de lo que es el núcleo celular. ¿Cómo se puede obtener esta información química? El otro ácido nucleico es quien tiene la capacidad, lo que es el RNA, el ácido ribonucleico, de leer esta información química. Esta información química se lee, se traduce en los ribosomas y es información para la síntesis de las proteínas que nosotros necesitamos. Y al igual que los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, los ácidos nucleicos están hechos también de pequeñas moléculas químicas llamadas nucleótidos. Dentro de los nucleótidos vamos a tener lo que es la timina, la adenina, el uracilo y la citosina.
que conforman tanto al DNA como al RNA. Y finalmente voy a hablar de unas moléculas llamadas vitaminas. Las vitaminas, no todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas. No porque no sean orgánicas y tampoco no las mencionan o no las clasifican, mejor dicho, dentro de las biomoléculas orgánicas eh, por algo estructural. Como hemos visto, los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas están hechas de aminoácidos y los ácidos nucleicos de nucleótidos. Pero las vitaminas son un cúmulo muy diverso de sustancias químicas que no guardan una relación estructural entre ellas mismas, es decir, no están hechas de monómeros. Es por ello que algunos autores no las consideran dentro de lo que son las biomoléculas orgánicas. Pero no por ello no quiere decir que no sean importantes. Por supuesto que reconocen la importancia de estas sustancias, pero no las clasifican dentro de estas. Vamos a encontrar en la literatura que hay algunos autores que sí las clasifican. Lo importante es saber la función de estas moléculas orgánicas llamadas biomoléculas. Y finalmente, es importante que nosotros hablemos acerca de lo que es el metabolismo. Hemos hablado acerca, y sobre todo en esta semana número 3 acerca de lo que es el metabolismo como característica de los seres vivos. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en los organismos vivos y les vamos a llamar reacciones biológicas. Son muy importantes porque a la célula y a los organismos les permite obtener energía de su entorno a partir de los nutrientes o bien a partir de procesos químicos o procesos fotosintéticos. ¿Para qué? Para sintetizar las moléculas que necesitamos para nuestro mantenimiento celular o para nuestro crecimiento y desarrollo. Las reacciones metabólicas las vamos a clasificar en dos tipos. Las vamos a clasificar como reacciones catabólicas y como reacciones anabólicas. El catabolismo es muy importante porque nos permite degradar esas moléculas orgánicas, esos nutrientes, para obtener energía. Esta energía se obtiene y se condensa en la formación de una molécula llamada ATP. El adenosín trifosfato es la moneda energética de las células. Es esa molécula que guarda esa energía para todas nuestras funciones biológicas. Generalmente las rutas catabólicas les llamamos rutas convergentes. Implica procesos de oxidación porque degrada a las biomoléculas. Tenemos muchos ejemplos de estas rutas, como son la glucólisis o el ciclo de Krebs. Y dentro del metabolismo vamos a tener las reacciones anabólicas. Este tipo de reacciones son importantes. ¿Por qué? Porque consumen la energía que se obtiene a través del catabolismo. ¿Y para qué se consume? Para la síntesis de las sustancias que nosotros necesitamos. Las reacciones químicas generalmente son rutas divergentes, implica procesos de reducción y se utiliza para la fabricación de biomoléculas. En el caso de las plantas, pues se lleva a cabo la fotosíntesis y bien también la síntesis de proteínas para ese propio mantenimiento celular y mantenimiento estructural. Hasta aquí con esta actividad integradora número 6 respecto de las actividades que tenemos que realizar. Perdón, ayer se había integrado también Karen. Kenia, ¿tiene alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 5 o bien dentro de nuestra actividad integradora número 6? Bueno, Kenia, que tenga un excelente día. No obstante, si se llega a presentar alguna duda en la elaboración de sus actividades o en la revisión de sus recursos, pueden escribirme vía mensajero o también vía correo electrónico. Prefiero principalmente que me escriban vía mensajero porque les contesto más rápido.
Estamos a media semana, estamos a tiempo de entregar nuestras actividades en tiempo y forma. Por favor, no se esperen hasta el día domingo para la entrega de sus actividades. Recuerden que por la tarde llega a saturarse lo que es nuestra plataforma. Y con todo gusto, si tienen alguna duda, escríbanme. Que tengan una muy bonita tarde y hasta luego. Adiós, que tenga buen día, Kenia. Gracias por integrarse nuevamente.